nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En 1977, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y el panameño Omar Torrijos firmaban la entrega del Canal de Panamá a esta nación en 1999. En los Estados Unidos se percibió como una cesión más de la débil administración Carter, pero en Panamá fue todo un triunfo. Al frente del mismo, el general Torrijos, un personaje controvertido y de difícil clasificación, moriría en un accidente de aviación sobre el que aún hay sospechas. En la década de los años 30 del siglo XIX surgió un movimiento independentista en Panamá que hasta entonces había pertenecido al proyecto de la Gran Colombia. Dicho movimiento estaba amparado por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde entonces se sucedieron otras 17 intentonas y 4 separaciones consumadas con sus posteriores reintegros a Colombia. En 1903, el líder político panameño José Agustín Arango, en connivencia con las finanzas norteamericanas, puso en marcha un movimiento independentista para conseguir que los estadounidenses construyesen un canal en Centroamérica por su país, en lugar de hacerlo a través de Nicaragua. El asunto fue tan turbio que 20 años después el gobierno de Washington accedió a indemnizar a Colombia con 25 millones de dólares. La cuestión del canal será decisiva en la historia de Panamá. En octubre del año 68, la Guardia Nacional protagonizó un golpe de Estado contra el presidente Arnulfo Arias. 6 meses más tarde, Omar Torrijos ascendió al poder, resolviendo la disolución de los partidos políticos que los militares percibían como expresión de intereses particulares en contra de la nación. Asimismo, hizo aprobar una constitución en 1972 que consagraba sus poderes como máximo dirigente. Ideológicamente, el gobierno de Torrijos es inclasificable. Por un lado, tuvo como propósito principal la recuperación de bases militares y del Canal de las Manos norteamericanas, lo que consiguió, ya que en el año 99 este pasó a manos panameñas gracias a los acuerdos Torrijos-Carter del año 77. Fue lo que Torrijos llamaba arrancar las estacas colonialistas, pero al mismo tiempo convertía a Panamá en un centro bancario internacional, con lo que convertía al país a su vez en un eslabón de las políticas transnacionales del Banco Mundial y de los grandes intereses financieros internacionales. Suprimió el sistema de partidos e ilegalizó a la oposición, encerrando a algunos de los principales dirigentes y activistas. Unos pocos pudieron exiliarse y no faltaron las desapariciones. Pero eso ocurrió sobre todo en los primeros tiempos, hasta 1972. Después fue capaz de aglutinar a un sector muy amplio de la vida política panameña, como el Partido del Pueblo, además de muchos procedentes del Partido Liberal, de la Democracia Cristiana y del Frente Patriótico, y dirigentes arnulfistas, contra quien se había levantado en el año 68 la Guardia Nacional. La idea que presidía su gobierno era la de que no había que encastillarse en dogmas ideológicos, y por eso proclamaba ni con la derecha ni con la izquierda, sino por Panamá. Del mismo modo, emprendió un amplio programa de obras públicas, de redistribución de tierras, escolarización y creación de empleos, aunque estos fueran no pocas veces precarios, dada su urgencia. Durante su mandato, las diferencias entre clases en el país disminuyeron, aumentó la clase media y llevó a cabo un esfuerzo para paliar la discapacidad e higienizar los espacios públicos. En julio de 1981, el avión en el que viajaba Omar Torrijos se precipitó contra el suelo en Coclé, muriendo este al instante. La versión oficial señaló que se trató de un accidente, pero las sospechas de que detrás del accidente estaba la CIA nunca se han disipado. Los documentos sobre la investigación del accidente desaparecieron durante la invasión estadounidense del año 89. Se da la circunstancia de que 2 meses antes de la muerte de Torrijos, el dirigente ecuatoriano Jaime Roldós falleció en un accidente muy similar. También se estrelló contra un cerro y también se oponía a la política de los Estados Unidos en la región. De manera inevitable, ambas muertes han sido conectadas. Los sucesores políticos de Torrijos han insistido en la teoría del asesinato y los hijos de Roldós sostienen la misma tesis con respecto a la muerte de su padre. Don Eduardo Fort, sea usted muy bienvenido. Muchas gracias.
Bueno, nos reunimos aquí para hablar del señor Torrijos, Omar Torrijos, que es un personaje, como hemos dicho al principio, de difícil clasificación. Pero vamos a empezar un poquito antes de Omar Torrijos y vamos a explicar un poco qué es la Gran Colombia, porque es un proyecto bastante desconocido en España. Un poquito bastante antes, porque originalmente claro. es un proyecto de Simón Bolívar. Exacto. La Gran Colombia es una estructura territorial, geográfica, institucional, digamos, que englobaba lo que hoy sería Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá precisamente, y es parte de las ilusiones, incluso estiradas hasta Centroamérica, de principios y mediados del siglo XIX, pienso en Francisco Morazán, en Nicaragua y Honduras, de formar un gran país hispanoamericano, que evidentemente no iba a ser visto con buenos ojos por las potencias regionales que surgieron después. Fracasó fundamentalmente por esa razón. Exactamente. Porque la razón de la independencia americana, visto desde fuera, era la de arrebatarlo de las manos de España, pero también dividirlo, fragmentarlo. Exacto, de hecho, un presidente estadounidense, que en este momento no recuerdo quién fue, probablemente fuera Adams, dijo que, puede ser que me equivoque, pero creo que fue Adams, dijo que la Gran Colombia estaba destinada a ser una de las potencias mundiales, tanto en lo económico como en lo comercial. Bueno, después de la separación de Panamá, después de haber financiado los movimientos independentistas, secesionistas, para sacarlo de la nación matriz, los norteamericanos pagaron 25 millones de dólares a los colombianos. Es lo que vale un país para Estados Unidos. Lo que vale un país, y además un país que considero que, como en su momento pasó con Alaska, lo pagaron muy, muy barato, porque lo que estaban pagando era la llave que abre el paso entre el Pacífico y el Atlántico por un lado, y Centroamérica y Sudamérica. O sea, lo que se logró fue romper para siempre con la posibilidad de un amalgamamiento, podríamos decir, de los países del norte de Sudamérica con vías de despegue hacia Centroamérica. Si hay algún país estratégico, hay muchas zonas estratégicas en el mundo, obviamente, pero si hay alguna quizá que pudiera ser paradigmática de lo que es un país estratégico, seguramente sería Panamá. De hecho, a las pruebas nos remitimos, es uno de los pocos países hispanoamericanos que, al margen de una intervención velada de la CIA, sufrió directamente una invasión y una ocupación militar por parte de los Estados Unidos. Estamos hablando, que hablaremos después, de la caída de Manuel Noriega. Bueno, el golpe de octubre del 68 fue contra Arias, contra Arnulfo Arias, que fue presidente de gobierno en tres ocasiones, que nunca terminó ninguno de sus mandatos, lo cual también da una muestra de la inestabilidad panameña. Sí, la caída de Arias en ese año, porque como bien decís, después fue presidente en otras oportunidades. Lo que marca una vez más en la historia de Hispanoamérica es la aparición de un líder que hoy podríamos calificar, usando un término muy manido, como populista, que quiere terminar con ciclos de inestabilidad de presidentes títeres en manos de las oligarquías, cosa que se repite tanto en Panamá cuanto en El Salvador, Guatemala, la propia Venezuela, que es lo que provocó el surgimiento de Chávez, pero bueno, ese es otro tema. Y decíamos, sí, el golpe del 68 es claramente eso, un intento por las capas medias y altas de las Fuerzas Armadas panameñas de terminar con años de gobiernos corruptos y, a ojos de ellos, entregados a las élites y a las oligarquías pro-estadounidenses. Lo que pasa es que inmediatamente después del golpe no será Torrijos el que se haga cargo del gobierno, es Pinilla. Hay un lapso de tiempo, un interregno, que luego costará también, obligará, digamos, a la Guardia Nacional a echar a Pinilla, el propio Torrijos a echar a Pinilla. Sí, eso es un hecho que se repite en varios países hispanoamericanos. Pienso en este momento en Cuba, por ejemplo, inmediatamente producido el alzamiento, revolución, derrocamiento, como lo queramos llamar. Se coloca un presidente más o menos manipulable en el poder, pero llega un momento en el que las fuerzas que están por detrás de bambalinas tienen que intervenir directamente. Y ahí es cuando Torrijos toma el mando definitivamente. Y de hecho hay un periodo también, incluso en el gobierno del propio Torrijos, hasta la imposición de la aprobación de la Constitución del 72, que consagra literalmente como líder máximo de Panamá al general Torrijos, que se ha hecho nombrar general a su vez, y que es un periodo, digamos, hasta ese momento donde el poder de Torrijos todavía no es un poder absolutamente consolidado, pero la Constitución del 72 sí le consagra definitivamente. No es un poder consolidado, y lo que no hay tampoco hasta el año 72 es un espesor, un estructuramiento ideológico claro.
Lo que hay es un sacar al que estaba antes y que el movimiento se demuestre andando, que se haga camino al andar, y con la Constitución del 72 ya se empieza a ver las intenciones claras de Torrijos dentro de su, digamos, ambigüedad ideológica. O sea, en realidad hay como una especie, digamos, de mezcolanza de todos los elementos que se han opuesto al sistema anterior, pero todavía no está definido. El programa social de Torrijos era muy amplio. Es un programa social que incluye una amplia escolarización, un programa de obras públicas. Él fue un presidente verdaderamente popular, probablemente también populista, pero verdaderamente fue muy popular. Fue un presidente popular, además recibió apoyo de inmensas capas de la población, sobre todo de las clases más marginadas. Su hijo Martín Torrijos, que fue presidente en la primera década de este siglo, recogió la bandera del padre, que aunque en muchos sectores de Panamá es una figura controvertida, al igual que, por ejemplo, en un paralelo que haremos seguramente en algún momento, al igual que lo que pasa con Juan Domingo Perón, dejó una imagen de ayuda, de políticas sociales, de un cierto estado de bienestar, aunque en Panamá no se podría hablar de un estado de bienestar al uso, que evidentemente calaron hondo en la población de Panamá. Un surgimiento de la clase media y digamos que un acortamiento de las diferencias entre las clases de Panamá. En cierta manera, bueno, en cierta manera no, fue un modernizador del país. Fue un modernizador y, como bien decía el video, un hombre que logra que los pobres no sean tan pobres. Los ricos, bueno, siguen siendo ricos, pero sobre todas las cosas, y en eso la Constitución del 72 es fundamental, un hombre que construye una identidad panameña, que al ser un país surgido al socaire del dejajamiento de Colombia por parte de los Estados Unidos, la identidad nacional panameña es una cosa que siempre estuvo muy en cuestión y Torrijos coadyuvó a que eso surgiera y se consolidara. Eso es un asunto precisamente muy peculiar, ¿no? Porque Panamá es una parte de Colombia originariamente y por tanto hasta qué punto existía una conciencia nacional, digamos, con anterioridad a Torrijos. La impresión es que esa conciencia no estaba muy marcada, no era muy grande. No, la conciencia nacional en Panamá se construyó con un recurso que es más viejo que el hambre, en contraposición al enemigo, en contraposición al ocupante colonial, en contraposición a la oligarquía imperialista, en este caso Estados Unidos. El canal de Panamá, la zona del canal, las bases militares estadounidenses en Panamá son el hecho vergonzoso que contribuye a una galvanización de la identidad panameña. Pero hay una cierta paradoja también, porque sin esa acción del imperialismo norteamericano no se hubiera producido la existencia de Panamá. Totalmente de acuerdo, y además las principales industrias la podemos llamar así, de Panamá, las principales riquezas de Panamá, al igual que lo que pasaba en África, que lo comentamos en algún momento, jamás hubieran sido explotadas de no ser por la intervención de las empresas estadounidenses. Él da toda la impresión de que él tuvo conciencia de que solamente a través de una vía, digamos, social, la construcción de un Estado, como bien has dicho hasta cierto punto, un Estado social de bienestar, se podía construir esa identidad, porque si no iba a parecer que era un Estado en manos de las oligarquías también, ¿no? De hecho, su lema, ni de izquierda ni de derecha, sino de Panamá o por Panamá, bueno, remite mucho a las visiones ideológicas de José Antonio Primo de Rivera o del general Perón en Argentina. Claro, de hecho es casi una copia de uno de los grandes lemas de Perón, que era ni yanquis ni marxistas, peronistas. En este caso era ni derecha ni izquierda, sino por Panamá. Torrijos en ese sentido era una persona hábil, una persona astuta, supo balancearse ideológicamente, recibió exiliados de las dictaduras militares del Cono Sur, eso sin duda. Tuvo relaciones un poco tumultuosas con Cuba, porque él en ningún momento quiso ser visto como un comunista, era un hombre que era un militar y militar formado en la tradición hispanoamericana, no precisamente en la tradición, digamos, soviético tercermundista. Pero se puede decir que Torrijos consiguió aunar las voluntades que poblaban Panamá en ese sentido, en busca de una identidad, exitosamente. Y en ese sentido ofrece también una cierta paradoja, si tenemos en cuenta que a toda esa política social se le une la liberalización de la economía y la conversión de Panamá en un centro de la finanza internacional realmente. Sí, y es una situación que se vio y se verá y se está viendo en varios países hispanoamericanos, por ejemplo en Ecuador. El tremendo peso del sector financiero, sobre todo del poder del dólar en esos países, hace que esa presencia sea irresistible, con lo cual o se va a una transformación total de las condiciones de producción, por usar un lenguaje marxista,
o directamente hay que convivir con eso como convivió Rafael Correa con una economía dolarizada. Torrijos lo entendió y Panamá a día de hoy sigue siendo un centro financiero de primer orden, en un punto insólito para la importancia que tiene el país territorialmente, que no estratégicamente. En un principio hubo una persecución a ciertos dirigentes políticos y se proscribieron los partidos políticos en Panamá, que fue algo, también hay que decirlo, bien visto por la mayor parte de la población, porque a los partidos políticos se les achacaba formar parte de esa corrupción generalizada del país, o que se apreciaba sobre todo en las élites dirigentes del país, pero luego tuvo que dar marcha atrás, sobre todo a partir de los contactos con Estados Unidos, que le exigieron unas ciertas medidas liberalizadoras también en lo político. Bueno, conviene tener en cuenta que la presidencia de Jimmy Carter, del 77 al 81, lo que configura en Hispanoamérica toda es un cierto relajamiento de las condiciones de las dictaduras, porque digamos que el tono, la música que venía del Pentágono se oponía frontalmente a las violaciones de derechos humanos, a la venta de armas a regímenes militares. Entonces Carter, que todo hay que decirlo, se la jugó, fue una apuesta política muy importante, vista muy mal por muchos sectores de Estados Unidos, sobre todo del Partido Republicano. Decía, al firmar el tratado por el cual se cede el Canal de Panamá, tuvo que exigir en contraprestación que Panamá se convirtiera en una sociedad un poco más tolerante, un poco más democrática, que se permitiera la actividad de la oposición política, entre otras cosas. Bueno, hay... Todavía persisten las sospechas acerca de la muerte de Omar Torrijos, acerca del accidente. Hubo una investigación oficial. Esa investigación oficial, los resultados se dieron públicamente, pero la documentación en la que se sustentaba desapareció cuando los Estados Unidos invadieron en 1989 Panamá. Además, se puso en conexión con el accidente que, si no recuerdo mal, 2 meses antes, en mayo del 81, había sufrido el presidente de Ecuador. Un accidente que también se saldó con un dictamen, un accidente que se saldó, digo, con un dictamen de que no había sucedido nada particularmente extraño, pero años después los hijos de Roldós, del presidente ecuatoriano, sí salieron diciendo que había habido una mano negra detrás de todo el asunto. En torno a lo de Torrijos, desde el principio se dijo que había intervenido la CIA y se lo habían quitado de en medio, porque, y en esto coincidían los dos, el presidente ecuatoriano y el presidente panameño, no eran del agrado de los norteamericanos, de su política exterior en la zona. Tanto en el caso del presidente Torrijos cuanto del presidente Roldós de Ecuador, de lo que se habló en su momento es de una mano negra, pero incluso se habló de conspiraciones bastante complejas. En el caso de Torrijos se habla del intento por ceder una concesión para hacer un nuevo canal en Panamá, que es un tema que siempre está en boga, por cierto, lo de hacer un nuevo canal. A una empresa japonesa. A una empresa japonesa, exactamente. Y en el caso de Roldós se habló también de Israel, concesiones de tipo de minerales, hidrocarburíferas, etc. Los accidentes, por llamarlo de alguna manera, las muertes son parecidas. En el caso de Roldós se habló de que el piloto estaba cansado, pero es un avión que se estrella a segundos, a minutos, como mucho, de aterrizar, con lo cual quedará en las tinieblas. Hay un libro de un ex agente de la CIA, John Perkins, que se llama Memorias de un sicario económico, en las que este hombre sostiene que en ambos casos se trató de asesinatos digitados por la CIA. Bueno, es un asunto, como digo, que todavía queda pendiente por resolver. Una última cosa. Años después, el también panameño, general Noriega, se reclamó de algún modo, en fin, vinculado a Omar Torrijos, aunque la sensación que da un poco pues, nos evoca esa frase de Marx de que la historia se produce primero como tragedia y luego como farsa. Era un poco una farsa del general Torrijos, quizá tratando de aprovechar el tirón popular que tenía Torrijos. Bueno, Noriega era totalmente... Me sacaste la palabra de la boca, iba a decir exactamente eso. Noriega era una farsa. De hecho, en Bowling for Columbine, el documental de Michael Moore, que no sirva esto como precedente, hay una escena en la que se habla de Noriega y dice, en perfecto inglés, ¿no? Pero lo vamos a traducir, dice: el agente de la CIA, Manuel Noriega, trabajando también como presidente de Panamá. Quiero decir, Manuel Noriega fue agente de la CIA desde el principio, con lo cual se podría decir que la invasión de Panamá y la deposición de Noriega no es ni más ni menos que un recambio en las élites por parte de la patronal estadounidense, por así decir. Claramente Noriega no tiene nada que ver con Torrijos,
pese a que él se reclamara como heredero del gran líder. Y llegó a acusar incluso su abogado a los norteamericanos en el juicio que tuvo de disponer de documentación que demostraría supuestamente la implicación norteamericana en la muerte de Torrijos. Pues Eduardo, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este tema. Un gusto. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.